Olá, empeçamos mais um conversatório com o dramaturgo e diretor, mais dramaturgo, não, Eric Clayton, desde Bogotá, Colômbia. Aqui é buenas noites ou buena nit, como dizemos aqui em Catalunha, aí são que horas? Aquí es mediodía, son las 2 de la tarde. Perfeito, como estamos? Bem? Muy bien, Clever, Muy muy bien, muy bien, muy contento bien, por la muy bien. invitación. Bueno, empezarei as perguntas diretamente sobre que hace um dramaturgo, como trabalha um dramaturgo nas condições que estamos, em uma situação que podemos chamar de emergência por la pandemia do COVID-19 e poder como trabalha um dramaturgo escrevendo desde o confinamento e, e dentro de uma situação que vivemos, que estamos vivendo praticamente o mundo, não de maneira global. Como como desarrolla seu trabalho um dramaturgo em uma situação como esta? Bueno, sí, es una cosa bastante complicada. Digamos que hay dos caras de la moneda, diríamos. La primera es que yo soy, en mi caso particular, yo sé que no funciona así en la mayoría de los casos, pero en mi caso particular yo soy más dramaturgo que director y yo desarrollo mi proceso creativo más de manera independiente y un poco más solo que la mayoría de los dramaturgos, que sí tienen como una relación directa con actores o directores o son los mismos directores de su compañía o qué sé yo. Pero no es mi caso, yo trabajo realmente bastante solo en mi casa encerrado durante muchísimo tiempo. Es decir, que la situación del confinamiento no es nueva para mí y por tanto, de hecho, parece un periodo, curiosamente, un periodo más fértil que otra cosa. No genera, digamos, una dificultad. Eso es, digamos, la primera cara, pero la segunda, claro, tiene que ver con que de todas maneras uno no es ajeno a lo que está pasando afuera y lo que está pasando es tremendamente traumático, ¿no? Estamos viendo que el mundo no va a ser igual que antes y en esa medida sí hay que hacerse unas preguntas al respecto de cómo se va a desarrollar este trabajo, tanto en este proceso de confinamiento como en el futuro. Pero tu pregunta se refiere más a este momento y pues es una cosa complicada en la medida en que más allá de responder por las necesidades del día a día, ¿cierto? Y de dejar también aparte un trabajo, el trabajo normal, quiero decir, pues el trabajo de la escritura dramática se convierte en dos cosas. Lo primero, se convierte como en una necesidad vital, como en la reafirmación del creador que uno es y que está todo el tiempo pensando en la escena y pensando en el teatro y pensando en lo escénico. Eh, pero en esta condición es como una reafirmación de ese ser, ¿cierto? De lo que soy, a lo que me dedico, de lo que me provoca pasión, de lo que me provoca intensidad y reflexión, de lo que me provoca ser a la hora de definirme como ser humano. Eso por un lado, pero por el otro hay una cosa que siempre me ha parecido maravillosa que tiene que ver con que los artistas en general, los creadores en general, somos como testigos de nuestro tiempo, somos una especie como de arqueólogos del futuro, pero de nuestro tiempo, para el futuro de nuestro tiempo. Todas las piezas de creación, no solamente la dramaturgia del teatro, sino la danza, la pintura, la novela, terminan siendo como unos frescos, unos retratos de nuestra existencia, de nuestro paso por la existencia en el tiempo que nos tocó. Entonces, ese es el otro lado que me parece muy interesante, como que todo el tiempo yo, al menos es mi proceso, todo el tiempo estoy pensando en, vale, tengo que tener ojos abiertos, oídos abiertos, escuchar mucho, leer mucho, hablar con la gente, mirar por la ventana para, para tratar de mirar con calma lo que está sucediendo y procesarlo, ¿cierto? De alguna manera para luego crear una obra, no porque sea una obligación, sino porque es una cosa visceral, lo necesito, eh, para poder reflexionar y construir algo o muchos algos que luego den cuenta de este asunto.
Yo creo que al menos en mi caso, porque he escuchado de otros creadores que están bloqueados, la situación los está superando y es muy complicado, no solamente desde lo económico, sino en serio desde lo espiritual y lo creativo, como que hay mucho lío, pero digamos que la generalidad es que, por el contrario, todo el mundo al estar encerrado está diciendo, vale, hay que crear, hay que hacer, hay que seguirnos manteniendo, es parte de nuestra supervivencia. Y en mi caso particular es así, yo me he visto es como muy asaltado por ideas y por proyectos que los estés desarrollando a poco, pero es así. Digamos que el trabajo del confinamiento, por ahora, lo que se ha vuelto es un territorio muy fértil para mí. Nesse momento, como está o teatro em Bogotá, em Colômbia em general, pero hablo de Bogotá por ser a capital, aqui as salas estão cerradas e não temos uma previsão muito concreta. Quando se comenta do mês de junho, pero com restrição, uma restrição de ocupação parece de 30%. E algumas salas comentam que não são viáveis. Neste momento, qual é a situação do coletivo teatral, dos dramaturgos, diretores, atores? Porque muitos, eu creio que a grande maioria dos trabalhadores profissionais do coletivo do teatro não tem um salário, não tem alguns dependem de publicidade, de la taquilha, de uma subvenção. Como se está vivendo esse momento? Em que condição está vivendo esse coletivo? Muy parecido. Aquí el teatro, como casi todas partes del mundo, es un teatro muy marginal, que es autogestionado y que lucha con uñas y dientes por encontrar un espacio, ya sea el propio o el de alguien más. Colombia venía viviendo como buenas partes como en varias partes del mundo, pero además como en varias etapas de su vida, como una cierta efervescencia de grupos, actores, directores, propuestas, textos. Había una efervescencia como en los últimos 10 años. Y en este momento está sucediendo lo que tú acabas de describir. Hay una precariedad tremenda. Hay salas que ya definitivamente anunciaron que tenían que cerrar, que la vuelta a una especie de normalidad la que sea iba a ser imposible, ya se declaran imposible. Hay otros que están llamando al auxilio solidario de los demás. Mm, digamos que hay de todas las posibilidades. Colombia, como cualquier país en desarrollo, pues no tiene, digamos, el área de la cultura es una de esas últimas cosas en la que se piensa. Nuestro gobierno nacional en voz del Ministerio de Cultura ha lanzado, digamos, unos salvavidas bastante discutibles en toda el área de la cultura, pero en el área de lo escénico y de lo teatral en particular es básicamente nada, unas ayudas muy pequeñas, muy insignificantes, pero sobre todo con lo que tiene que ver con un plan, ¿cierto?, de reactivación, de sostenimiento en este momento y luego de reactivación es ninguno. En la alcaldía, en el ayuntamiento, en la alcaldía de Bogotá, sí que hay unas intenciones un poco es realmente muy pequeño lo que se puede hacer y están articulándose lo mejor que se puede, pero es una cosa muy elemental todavía, no hay como una ayuda grande. Hay una precariedad grande en el sector. En este momento en particular hay un movimiento de actores y de salas que están tratando de unirse dado que ya no hay una respuesta estatal, pues como que la nuestra, a ver si hay un cierto movimiento, pero es muy complicado, como tú dijiste hace un momento, pues el gran problema es que no tenemos salarios y claro, si, las necesidades sí son a mes, y entonces eso hace muy difícil la unión, además del hecho mismo de que no nos podemos juntar físicamente. Entonces es muy complicada, la situación es bastante complicada, por ahora es un poco sálvese quien pueda, estamos tratando de unirnos, pero la vemos bastante complicado. Hay salas cerradas, salas que están pensando que ya no van a abrir más y estamos viendo a ver cómo hacemos para unirnos, ¿no? De Bogotá é uma cidade que existe na efervescência de criadores espetacular, e pensando em uma cidade com uma diversidade de criação tão ampla e tão brutal, me gostaria de focar um pouco em sua dramaturgia, em tu trabalho como dramaturgo, em tu dramaturgia, né? Me gostaria que
dentro desse diferentes propostas de trabalho del Teatro de Bogotá. Eh, por que caminho vai tu trabalho como dramaturgo? Vale, mi preparación profesional es el cine y televisión. Yo estudié cine y televisión en una universidad pública acá y digamos que yo me gano la vida un poco es en esos dos sectores, entre el cine y la televisión. El teatro, la dramaturgia en particular, yo la aprendí un poco de manera autodidacta, estudiando aquí y allá, yendo mucho teatro, aprovechando los festivales. Rogándole a los porteros al final de cuando estaban a punto de entrar la función, de que me dejara entrar, así sea en una ventanita, y me gustaba mucho, todavía lo hago, ir a las funciones para estudiar, para ver cómo es que está el texto armado, cómo se han resuelto cosas allí, todavía lo hago. Y lo cuento es porque mi trabajo como dramaturgo lo que ha hecho es tratar de juntar, de establecer un diálogo entre lo audiovisual, lo cinematográfico y lo televisivo y lo teatral. Para mí es como que me parece un camino muy interesante de esa unión. Mi trabajo desde hace ya 20 años más o menos va por ahí, va como desde lo formal, digamos, en establecer una comunicación entre los dos lenguajes. A mí me parece que eso es una cosa muy rica. Hay muchísimos ejemplos en el mundo de trabajos así y esto siempre me ha parecido como muy fértil. En Colombia en particular no sucede mucho, como que el mundo teatral y el mundo cinematográfico está bastante separado y a mí me parece un desperdicio terrible. Entonces me parece, he hecho como muchos esfuerzos, por lo menos desde mi trabajo, para unir los dos lenguajes. Luego estoy haciendo otros esfuerzos para unir ya los gremios, digamos, que me parece muy, muy importante o un camino interesante para seguir. Eso desde lo formal, desde lo temático, mi tema siempre ha sido la familia, ha sido, yo entiendo que la familia es como una especie de experimento social de cómo funciona la sociedad, o por lo menos uno puede entender las sociedades a partir del funcionamiento de sus familias, que tampoco es ningún descubrimiento, hay muchísimos autores que lo hacen desde hace muchísimo tiempo. Pero a mí me parece muy interesante eso, y el grueso de mi trabajo tiene que ver con ese laberinto extraño, esas sensaciones tan raras de las familias. Entonces, ahora mismo en el confinamiento, eso me ha parecido una cosa tremendamente importante de ver. Eh, Se sabe que el número de denuncias por abuso, por violencia intrafamiliar ha subido el no sé cuánto por ciento en el confinamiento. Eh, Se sabe, yo mismo o todos nosotros los que vivimos en apartamentos, por ejemplo, escuchamos todo el tiempo o a veces discusiones familiares que antes no escuchábamos tanto, qué sé yo. Entonces, claro, ahora mismo el hecho de que la familia tenga que estar en un solo espacio todo el tiempo encerrada, pues ha sacado los demonios del ser humano, pero también las bondades. Es verdad que también ha sucedido justo lo contrario. Ya todo el mundo vaticina la cantidad de divorcios que va a haber después del confinamiento, pero también la cantidad de bebés que van a aparecer después de esto. Entonces, total, a mí me parece que este momento también es muy importante, al menos en mi tema. Es como que las familias están estableciendo una dinámica que se había olvidado por el capitalismo, ¿cierto? Por la necesidad de estar produciendo fuera de casa, tanto él como ella, y que los niños incluso se botaban al colegio y a la escuela y allá luego como que coincidían en las cenas y en los fines de semana, pero ahora están viendo todos juntos. Entonces, lo que está pasando en la familia me parece interesantísimo, lo que va a pasar después de esto me parece tremendo. Es como ha sido por desgracia para muchas, digamos, para muchas personas, para mí ha sido un poco una suerte. Yo vivo preguntándoles a amigos y compañeros con los que puedo hablar al diario eso, preguntarles, vale, ¿y cómo estás viviendo con tus papás? O sea, tú ya te habías ido de tu casa hace 20 años, tienes mujer e hijos y ahora estás viviendo con ellos. ¿Cómo es eso, por Dios? ¿Cómo es que está sucediendo esta dinámica ahora? Me parece tremendamente importante, interesante, que es una de esas cosas que uno puede mirar efecto colateral de este asunto, ¿no? Curioso porque tu comentava sobre o trabalho com o cine e como estão tão lejos o cine e o teatro. Né? Creio que isso, não sei se é uma coisa universal, mas em muitos países, creio que aqui também, em muitos países que conosco, sucede o mesmo. Teatro de um lado e cinema de outro. Mas eu creio que é o fenômeno
a pandemia provocou um fenômeno que é o fenômeno desse excesso de interpretação, de pantomima, um pouco de hacer, escenificar seja por la pantalla do ordenador, seja por la pantalla do telefone móvel, e creio que não há volta atrás. Não há volta atrás. Aunque creio que comentamos sobre isso na nossa última conversação, estamos muito lejos de encontrar uma fórmula e um formato de criar um teatro para a pantalla. Aunque eu intuyo que, para mim, minhas experiências, coisas que he visto, é o teatro fora da sala convencional, ele pode funcionar muitíssimo para a pantalla. Eu tenho que investigar e desenvolver um trabalho. Eu creio que nós mais volta atrás. Creio que o coletivo de criadores do teatro tem tardado muitíssimo para aceder às redes sociais, e creio que creio que de alguma maneira havia um certo rechaço às redes sociais, e essa pandemia o que ha provocado foi que os coletivos, os criadores, os artistas tinham que mostrar seu trabalho, buscar novos públicos, buscar novas fórmulas, e tomaram as redes não sociais, não? E depois tu comentava sobre tua criação, sobre enfoca na família, não? E pensei um pouco da ventana indiscreta de Hitchcock, escutando os vizinhos, o que passa arriba, o que passa, não? Mas essa família ha cambiado, esse mundo ha cambiado, e há outros conceitos de família. Tu trabalho, tu dramaturgia contempla as novas formas de família, as novas construções familiares. Sí, sí, por supuesto que sí. Es uno Mamá de, e mamá, papá e papá, mamá o papá, claro, e incluso mamá y mamá, o papá y papá, papá, com histórias compartidas. correcto, o mamá, papá, porque ahora hay familias de 5 padres o 7, ¿no? Sim, Es sim. curiosísimo. Claro, a mí lo que más me interesa siempre es como lo que produce eso. Porque digamos, yo nací con papá y mamá, pero ahora veo chicos que nacen con papá, mamá. Entonces ahora, y claro, Eu vi um ¿cómo, programa muito interessante. cómo es claro? Um programa de jovens, de adolescentes de 15 a 20 anos, e havia um adolescente hijo de duas mamás, duas madres. E um outro chaval lhe perguntou quando te dado conta de que tinha duas mamás. E ele contestou: e quando te ha dado conta que tinha dois papais? Não? Me encantou essa resposta. ¿Verdad? Né? Sí, Ele sí, vai sí. seguir. Sí, a mí me parece, digamos que cuando suceden esas cosas, contrario a, digamos, resolver problemas, me parece que lo que hace es multiplicarse problemas y me parece delicioso, para el teatro al menos es delicioso ese tipo de multiplicación de los problemas, ¿cierto? No significa que una cosa sea mejor que la otra, sino sencillamente es diferente y está muy bueno siempre Diversidade. descubrir allí qué es lo que hay, cómo es esa dinámica interesante de esas nuevas familias, de esas nuevas familias, de esa nueva manera de concebir. É muito Claro. interessante. Eu vivo muito nesse meio de papai e papá, mamãe e mamá, ou padres que têm madre e padre, que têm a custódia compartida. Isso é muito interessante. Claro, por ejemplo, esas de que usted compartía siempre me ha parecido muy interesante que son papá y mamá, pero como papá y mamá tienen nuevas parejas, entonces ya son 4, pero esa nueva pareja también tenía una anterior que sigue viniendo. O sea, esto es el árbol y es súper Uma esa constelação de família, constelación. familiar. Oye, y volviendo a un tema que estabas diciendo hace un momento alrededor de lo de la unión del teatro
y las redes, ¿no? Que esto, tienes toda la razón, yo estoy completamente de acuerdo con vos, esto ya no tiene reversa, de hecho estamos empezando a encontrar unas bondades de la difusión del teatro por redes que no se habían visto porque evidentemente nosotros creemos y me parece que tenemos la razón en medio de todo, de esto de que el teatro finalmente es el encuentro verdadero entre público y actor, y escena al menos, pero esto, tienes toda la razón, a mí me parece que está botándonos a un mundo muy interesante, a una forma de distribuir, porque finalmente es una distribución, sencillamente es un canal de distribución del teatro y hay, hay unas cosas interesantes que está botando la experiencia que tendríamos que ver con calma para alimentar los procesos futuros. Está buenísimo, hay unas cosas muy, muy interesantes de verdad, que más allá, digamos, de la distribución de obras grabadas, que eso es otra cosa, sino, pero del hecho teatral en vivo, transmitido desde no sé, Francia a Uruguay en el mismo momento, ¿cierto? Allí hay Sim. una cosa muy interesante. Aí, hospitais aqui, como aqui em Barcelona, Beirute, hospitais aqui em Europa, não sei se em Bogotá também, que aí médicos que estão em uma cidade da Europa, eles estão operando via videoconferência em outro quirófano, em outra cidade. Colocando isso, eu creio que vamos chegar a um momento que me apetece trabalhar com uma atriz de Colômbia, uma atriz mexicana, uma atriz inglesa, e ela diz, eu tenho minha agenda muito apertada, é impossível de estar em Barcelona esse dia. Então eu digo, não, haga a escena desde onde tu está. Aqui são a função empieza a las 9 da noite, tua escena entrará às 9h15 ou 9h20. Então, às 9h20, a partir de uma grande pantalha, essa atriz pode estar interpretando um personagem a hora, em vivo. Não? Eu creio que são experiências que aparecerão. Por outro lado, creio que as redes sociais, eu levo mais ou menos 13 anos trabalhando com... Meu trabalho está praticamente 100% focado nas redes sociais. Para os dramaturgos e criadores e companhias que trabalham em salas pequenas e medianas, eu creio que as redes sociais, de alguma maneira, nos dá legitimidade e mostra que estamos produzindo 100%. Os dramaturgos e criadores de companhias de salas medianas e pequenas componem o grande músculo do teatro, é o off-Broadway. Para existir na Broadway, que são as grandes salas, a grande estrutura, a grande indústria, há 200 salas medianas e pequenas que dá suporte, que é o que aguenta, são os pilares los pilares da estrutura teatral. Pero estes pilares da estrutura teatral, eu creio que na maioria das vezes estão marginados, como dizias tu, e invisibilizados especificamente por um setor que olhamos da crítica, essa crítica que ha perdido sua legitimidade nas últimas décadas, esta crítica que se ha emburguesado, que é crítico para as grandes salas, para as salas, para um teatro mais burguês. São críticos que trabalham para uma elite. Não? Então, eu creio que as redes sociais elas nos legitimam, nos dá visibilidade e leva nosso trabalho muito mais allá das nossas fronteiras. Me gusta dizer muito essa frase, eu creio que a crítica ela perdeu há tempo sua legitimidade. Creio que o público que vem ver meu espetáculo não vem ver meu espetáculo pela crítica. Não? Então, eu creio que as redes sociais ela tem, agora mesmo com esta pandemia, põe muito isso põe em evidência. Sí, es verdad, tienes razón. A mí me parece que es vital y creo que las redes justamente están funcionando para eso, para construir un público desde otro punto de vista, ¿cierto? Para buscar
construir otro tipo de audiencia muy interesante, que es muy importante además. E creio que ha renovado muitíssimo em Barcelona desde 2010, creio, depois da crise de 2007, ha renovado muitíssimo o público, que são alunos que estão saindo das escolas de teatro, jovens que têm interesse ao teatro, à literatura, à música. Houve uma renovação de público brutal. E isso também temos que agradecer às redes sociais. Sí, es verdad. Falando sobre, cambiando um pouco de tema, queria comentar sobre, agora não recordo o nome do filósofo italiano, que há pouco, em uma entrevista ao Diário La Vanguardia, aqui de Barcelona, comentava que Itália nunca se havia lido tanto o Decamerão de Boccaccio, dos jovens universitários, e La Peste de Albert Camus, e que os dois livros acabei de ler há pouco. Também gostaria de saber que livros o dramaturgo Eric Layton está lendo agora. Pode nos recomendar? Sí, sí, yo tengo debilidad por los narradores norteamericanos. Digamos, estoy como en esa fase. Estoy leyendo mucho Raymond Carver, varios cuentos, libros de cuentos que me parecen fantásticos. El cuchillo muy afilado para conocer como el alma del hombre citadino norteamericano, evidentemente, pero moderno, y me parece muy, muy interesante. Y el otro que estoy leyendo así también desenfrenadamente es Paul Auster. Me encanta la trilogía de Nueva York, que ya la había leído, la estoy leyendo porque me parece que esta idea que él tiene como de este antihéroe metido en historias policíacas me parece muy interesante, tremendamente interesante, entre otras cosas, pero en general me parece muy, muy interesante la forma como concibe los personajes, no solamente los protagónicos, sino los personajes, que para mí en mi proceso de escritura me parece interesantísimo. Estoy buscando referentes muy, muy diversos para poder concebir personaje, ¿no? Esos dos son los que estoy leyendo recientemente. Hay un libro de Oster que se llama El país de las últimas cosas, que es una cosa muy curiosa porque yo lo había leído por otra razón, pero tiene que ver con... Quiero decir, leído en este contexto de pandemia es muy curioso. Se parece mucho a lo que podría pasar con la ceguera, ensayo sobre la ceguera de Saramago, que también tiene estas notas medio apocalípticas, pero este libro es increíble, es muy, muy, da muchas claves o da una mirada que en este contexto de pandemia podría ser interesantísimo. El país de las últimas cosas me parece bellísimo. Seguindo com nossos filósofos e pensadores, creio que é muito interessante também de colocarmos que nas últimas décadas a cultura, as artes, especialmente a filosofia, o pensamento foi bastante castigado por las políticas de educação, não com a revolução da internet, as artes quedaram, creio que nem segundo plano, terceiro plano, não? Muitas assinaturas foram eliminadas. E com a pandemia, reaparecem os filósofos, reaparecem os pensadores e de alguma maneira se põe em manifesto que a cultura é bem, hace parte de los pilares de nossa sociedade, é bem comum. E comentando sobre isso, me gostaria colocando isso, não me gostaria de perguntar a ti, para que serve o teatro, para que serve a dramaturgia ou as artes?
Sí, yo comparto contigo, ha habido, estamos apenas empezando a leer como opiniones de filósofos y de pensadores en general alrededor de la sociedad, que es lo más interesante que está sucediendo ahora. O sea, como que el virus y la situación de pandemia lo que nos pone de frente es como repensarnos como sociedad, y las cosas interesantes que se han estado escuchando o que yo estaba leyendo al respecto tienen que ver es con eso, como con cómo somos nosotros en sociedad, y esto sí es sostenible y esto sí nos está llevando para algún lado, o este es el momento como para repensarnos. Y me parece que es extrapolable a tu pregunta, es decir, estaría bueno que en este momento también nosotros nos pusiéramos a pensar, eh, teniendo como base el hecho que evidentemente la cultura, como es un signo de nuestra humanidad, está allí, sea como sea. Está bueno pensarse, empezar a repensarse el papel nuestro como creadores, ya específicamente, digamos en la generalidad del arte, pero en la especificidad del teatro y la dramaturgia. Por supuesto que no tengo la respuesta, yo me estoy haciendo la pregunta. Digamos que hay una parte de mí que, insisto, es como que se siente muy abocado a escribir, como estoy tratando de sacarle mucho tiempo a la escritura, y porque me parece que es un momento importante para hacerlo y porque el cuerpo me lo pide, pero también es verdad que hay otra parte de mí que todo el tiempo me está preguntando, ¿y esto para qué? ¿Esto cómo? ¿Esto, esto qué significa? ¿Esto qué implica en este nuevo, en esta situación y probablemente en el próximo, en la próxima tipo de civilidad que vamos a construir? Porque evidentemente esto no, o sea, el planeta no va a seguir como antes. La gente que está pensando que vamos a volver a la normalidad, me parece que es Sí, cierto, habría claro. que preguntarse qué es esa normalidad, y evidentemente eso no va a suceder. Entonces, hay una parte también es que todo el tiempo se lo está preguntando. Eh, la respuesta pues no está surgiendo todavía. Lo que sí sé es que el arte, bueno, y que esa pregunta alrededor del arte, lo que no está pasando y que debería, es que está, digamos, en el círculo artístico, en el círculo como de los intelectuales del arte y los pensadores de la sociedad, pero no está llegando a los políticos, que son los que deberían llegar, a los que le deben llegar. Porque digamos que ellos entienden que por ahora la cultura de lo que está, o el arte, las expresiones artísticas, lo que está sintiendo, lo que está sirviendo, para lo que está sirviendo es para que la gente no se aburra, pero eso no es verdad. O sea, no se trata de eso, se trata de una cosa muchísimo más profunda y muchísimo más valiosa. Y no está llegando a ellos. Eso es una cosa que también tendríamos que pensar. ¿Cómo hacemos para que esta discusión llegue a donde tiene que llegar? Eh, yo le escuché recientemente a un dramaturgo también, una cosa al respecto de esto que podría ayudar un poco a la discusión, y tiene que ver con que desde siempre, o por lo menos desde el final del XIX para acá, todo el siglo XX, como que la labor del dramaturgo siempre ha sido el de la provocación, provocar tanto al director como a los actores para producir otro objeto escénico, ¿cierto? Otro que nazca de allí y que luego llegue al espectador para seguirlo provocando por el texto, pero luego por el montaje. Entonces él decía que si eso es verdad y si asumimos esa lógica, en este momento el trabajo del dramaturgo es muchísimo más importante en la medida que, además de provocarlo, el hecho estético, lo que tiene que provocar es el movimiento del ser humano hacia adelante. Lo que tiene que provocar es que el público, y en general el ser humano, empiece a pensar que lo humano, el espíritu humano, no es solamente es el instinto, está lleno del instinto de la destrucción que hemos hecho durante tantos siglos, sobre todo entre los últimos dos, sino que está lleno de otras cosas muy importantes, y la labor del dramaturgo está abocada a esa. Él lo decía este señor, a tratar de demostrarle a la gente que la humanidad, el ser humano como tal, es un creador de muchas formas, de muchas maneras. El ser humano ha demostrado ser creador en la cocina. Ha sido demostrado que es creador en los edificios, en mil cosas, en expresiones de muchas maneras. Y este es un momento muy importante para recordarlo y para potenciarlo, decía él. Me parece una visión bastante interesante. Como que seguimos siendo provocadores los dramaturgos, pero tenemos que asumir ese trabajo y multiplicar esa posibilidad. Tenemos que provocar el movimiento, no solamente en los textos dramáticos, que es nuestra gran pelea, sino en serio en el público, en la gente. Me parece una posición muy interesante.
não te sentes de alguma maneira um homem de tu tempo, pensando agora, penso em Brecht, que ha registrado um momento muito duro, muito oscuro, muito cruel, que foi o nazismo, e Brecht construiu na obra incrível. Tu não se sente um pouco, não digo profeta, pero creio que o dramaturgo ele ganha um protagonismo porque ele consegue registrar desde a reflexão, desde de uma mirada com o objetivo de provocar a reflexão, de, de um cotidiano que está vivendo, e no caso da pandemia, que é tão excepcional, ele registra desde o teatro, desde a dramaturgia, justo esse momento, não te sente de alguma maneira protagonista, e utilizar a palavra profeta, pero creio que mais cabe mais a palavra, ele consegue a palavra registrar esse momento, não? Então estou buscando aqui uma palavra, está um homem desse tempo, não? Protagonista. Não te sente protagonista, responsável por registrar ese momento? Sí, pero yo creo que eso es una cosa que se asume en Colombia al menos. Yo sé que en otros países también, en Argentina que también tiene una historia parecida. Lo que pasa es que en Colombia hemos vivido en conflicto básicamente toda nuestra historia. Los periodos de paz de Colombia nos sumarán 20 años entre todos los que ha habido. Salimos de la independencia, nos metimos en unas guerras intestinas, luego hubo una guerra muy grande que se llamó de los 1000 días, y luego ha habido muchas confrontaciones, y la que me ha tocado a mí es una guerra que es famosa en el mundo, porque es la guerra de las guerrillas, ¿cierto? Un periodo de violencia que arrancó en los años 50, en 1950 en Colombia, pero que nos pervive hasta hoy. Hasta hoy, es decir, que tenemos 70 años de una guerra civil no declarada que ha tenido unos episodios de violencia salvajes. Entonces, yo creo que todos los actores, los artistas en general, los dramaturgos en particular, yo creo que hemos asumido que nuestro trabajo viene con eso, como que somos fotógrafos de nuestro tiempo, somos retratistas de nuestro tiempo, pero por defecto, no es que no lo hayamos propuesto, sino que nuestro trabajo está impregnado de la violencia diaria, de la violencia, de la corrupción, de la injusticia, está impregnado. Yo no creo, ahora que tú estabas hablando, estaba pensando yo, si hubiese un dramaturgo, una dramaturga que no lo hubiera hecho, y no se me ocurre, no. Creo que todos en algún punto hemos dejado tocar por la violencia, porque es imposible que en 70 años no nos toque, y sobre todo el grado de violencia tan salvaje que ha sucedido en Colombia. Entonces nos hemos convertido efectivamente en cronistas por medio de la palabra dramática de nuestro tiempo. Los dramaturgos y las dramaturgas más importantes de este país tienen obras, y de hecho su obra, digamos, más trascendental está relacionada íntimamente con esta violencia. Por supuesto que sí, digamos que hubo una época donde yo me centré en ese tema. Tengo alrededor de unos 3 o 4 textos donde exploro el asunto, donde me hago más preguntas. El artista en general no tiene certezas ni brinda respuestas, sino que hace como preguntas alrededor de, y las brinda para la discusión. Entonces, me dicen muchísimas preguntas sobre la violencia que me tocó a mí, porque además la violencia ya que yo experimenté, pues es como 50 años, desde que arrancó, como 50 años en adelante. Por tanto, ese proceso había mutado en muchas cosas. Cuando llegó a mí, o yo llegué a él más bien, yo soy una persona citadina que tiene unas ciertas relaciones con la ciudad y otras con el campo. Entonces, la violencia que me llegó a mí, pues, fue muy mutada y muy, muy tremenda de muchísimas maneras. Entonces, hubo una época en mi vida en la que me centré en eso, antes de entrar como a la familia, como el tema de la familia. Me centré, es inevitable que los artistas de este país en algún punto lo piensen, lo toquen. Estoy pensando en este momento en obras de danza, por ejemplo. La danza colombiana está tremendamente matizada por la violencia. La poesía, nuestra poesía colombiana,
tiene unos géneros increíbles, impresionantes, y que son el puro trabajo del poeta por medio de este acto de violencia tan terrible que nos aqueja. Sí, somos cronistas de nuestro tiempo en Colombia, aunque en otros países también, mucho a nuestro pesar, y tiene que ver como con este dolor, esta herida que hay en Colombia tan grande, de una guerra tan ardua, tan horrorosa, que llega hasta nuestras puertas de tanto en tanto, que ocurre sobre todo en el campo, pero que llega a nuestra puerta de tanto en tanto y que nos transforma, ¿no? Es inevitable. No es, hay muchísimos estudios en Colombia y en el exterior al respecto de eso, de cómo, el teatro, la dramaturgia y la puesta en escena colombiana ha trabajado el tema de la violencia, ha trabajado el tema de los efectos de la guerra y de una guerra tan extensa en el tiempo en el territorio. ¿Cómo se logra? Yo soy profesor universitario y trabajo dramaturgia con estudiantes, y hay chicos que nacieron en este siglo o a finales del anterior y cuya obra empieza a vislumbrar lo mismo. A mí me parece increíble porque se supone que en Colombia se supone que la desescalada de violencia en la última década, en los últimos 20 años probablemente, se supone que es menor, y es mentira. Tú ves los textos de los chicos de la actualidad y están atravesados por esa violencia, casi que ya casi está en nuestro ADN, y es una tristeza, pero está allí. Y ellos mismos empiezan a ser cronistas de esta violencia anterior que han heredado y se convierte ahora en tema de sus nuevos textos. É brutal o que tu está colocando, porque não, minha cabeça não para de dar voltas, porque tudo isso, seguramente, tua geração, gerações anteriores, devem ter um registro de um teatro que retrata todas essas histórias que se quedará para outras gerações. E sempre me preocupo quando comentava sobre se tu se sentia protagonista, ou tu utilizou uma frase melhor, cronista, no sentido de registrar. Brecht seguir vivo porque se ha registrado sua obra, e quando tu habla de la poesia, de la dança, do teatro, de la dramaturgia de Colômbia, penso, eu creio que uma das coisas boas que este aparato, não, que utilizamos essa constelação chamada redes sociais, nos dá oportunidade de conhecer, porque se tu eu creio que meu interesse por o teatro de Latinoamérica veio exatamente por a dramaturgia, por conhecer os autores. Te escutando me provoca o interesse de ir mais allá da dramaturgia, de conhecer a literatura também, conhecer a poesia, conhecer a dança, não? Porque este abanico de artes está lleno de elementos riquíssimos para se trabalhar, e esses elementos nos transportam a outros mundos, não? Então, quando tu comentava, eu pensava, será que tudo isso está registrado? Tu, como professor universitário, como está, não, o registro, me interessa muito o registro, não? Eu creio que do nazismo se registraram obras de teatro, músicas de uma importância brutal, e seguramente em Colômbia, com todo o seu contexto de guerras, e com as Farc, tudo isso, deve ter deve se produzir um material muito interessante. Como professor universitário, deve ter muitos registros. Sí, sí, es verdad. Y Colombia, curiosamente, ha sido un país que juiciosamente ha registrado
sus guerras y sus dificultades. O sea, hay muchísimo material, por ejemplo, de la guerra de los 1000 días que mencionaba yo antes, hay muchísimo material, tanto periodístico como histórico, pero incluso artístico. Hay obras de teatro fundacional colombianos y novelas que tienen que ver con la guerra de los 1000 días. Gabriel García Márquez, por ejemplo, tiene cuentos interesantísimos que se convierten en registros de ese asunto. Y hemos sido, curiosamente, bastante juiciosos con ese tema. Hay registros de la guerra de esta violencia que nosotros llamamos la violencia, como a mí siempre me ha parecido como muy curioso porque se llama la violencia como si el concepto pudiera, que es universal, se pudiera reducir a esta, y lo dice con tanta brutalidad, la violencia. Nuestro periodo de violencia desde el 50 para acá está tremendamente documentado. En el cine, en el teatro, en la narrativa, en la poesía, en la danza. Hay obras de muchísimas cosas con respecto a eso, además de una historiografía muy juiciosa. Tenemos unos historiadores muy interesantes y muy laboriosos a la hora de la reconstrucción, del registro, como dices tú, pero además del análisis de. Yo creo que eso sí es pues es una cosa que evidentemente nosotros, un poco como por resistencia de comunidad, ya que nos matan, por lo menos que esta historia se transmita, ¿cierto? Como que eso sí ha sido muy importante para nosotros. De hecho, por ejemplo, en el último gobierno de derecha que tenemos en este momento, uno de los grandes esfuerzos que ha hecho ese gobierno es tratar de eliminar esa historia, de cambiarla radicalmente, porque ellos entienden una cosa que es muy valiosa para el colombiano, y es finalmente nuestra historia. Nuestra historia está cargada de mucha sangre y de mucha violencia, y lo sabemos, lo conocemos y lo sabemos. Entonces, este gobierno ha intentado sistemáticamente eliminarla o cambiarla, porque claro, tiene una fuerza tremenda. Pero no, en ese sentido, lo que tú dices es muy importante. El teatro colombiano tiene una gran cantidad de obras al respecto, se me ocurren mil, al respecto de eso, de la violencia. Y yo creo que, ahora pensando mientras tú hablabas, como de las grandes obras fundamentales del teatro colombiano, todas tienen que ver con ese tema, todas. Todas tienen, o lo miran, o lo analizan, o lo registran, o lo guardan para el futuro. Es tremendo, todas tienen que ver con ese tema. No hay una gran obra, puedo estar equivocado, pero no hay todavía una gran obra colombiana que no esté relacionada con este problema de violencia y con todos sus efectos. Pues imagínate en 70 años cuántos efectos puede haber. Uno entiende, digamos, que Colombia haya votado hace ya no sé cuántos años, 2, 5, el no al final, no sé, eso fue internacional, ¿no? Que Colombia votó no al fin de la guerra, pero uno no lo puede entender sin ese proceso de guerra tremendo que ha habido, porque ese proceso de guerra lo que nos ha hecho es un país tremendamente faccionado, tremendamente enrevesado, tremendamente contrariado, y ¿no? Hay muchísimos choques internos. Uno no lo puede entender sin ese registro, y afortunadamente está, no solamente en los libros de historia oficiales, sino en el arte, que allí que es muy fundamental en Colombia, el arte, de toda la pintura. Botero, por ejemplo, que es nuestro pintor más reconocido, hubo un periodo de él como del 2000 para acá donde se dedicó a reflejar, tal vez incluso antes, del 90 para acá, se dedicó a retratar, ahí sí, nunca mejor dicho, en la pintura de nuestro periodo de violencia, y es que es imposible escamotearse de ella. Hay un registro grandísimo desde muchísimos puntos de vista que sigue en la actualidad siendo parte de nuestro trabajo como creadores. Falou da pintura de Botero. Se tu tiver aqui, seguramente verão esse vídeo, gente de Argentina, de Portugal, daqui de Espanha, de Brasil, de México. Estou, não sei, ele ri, é um pouco injusto ter colocado numa situação um pouco complicada. Pero três autores que retratam esta, essa violência, essa história, creio que é brutal, não somente no sentido de guerra, de sangue, mas também há uma paixão, não, em contar a história, não? Contar o que onde está é o terreno que está plantado
este árbol, esta gente, este pueblo, ¿no? Y ¿quién sería así los dramaturgos que tú dirías que ese cronista nos recomendaría? De Colombia, sí, cualquier lista va a ser injusta, ¿no? Me van a quedar muchas personas por fuera, pero sí, recientemente hace un mes larguito murió el dramaturgo más importante, el director, dramaturgo y actor más importante que ha tenido Colombia del siglo XX, yo creo que del siglo XX. Se llama Santiago García, es como, fue el fundador, uno de los fundadores del Teatro de la Candelaria, que también es como el gran teatro colombiano. Sí, 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 sí. Hay estudios Una en torno historia. y murió hace como un mes en una tristeza terrible que nos dio a todos porque era nuestro gran abuelo, para mí es como mi gran abuelo y es padre de mi trabajo dramático, teatral total. Yo reconozco la herencia de Santiago García en mi trabajo y muchos dramaturgos y directores y actores también lo hacen. Y nos agarró en esta pandemia, entonces fue terrible no poderle hacer un homenaje, acompañar su cuerpo hasta el final. Santiago García. Una- Terrible. Santiago García, entre muchos otros montajes, porque él en el Teatro La Candelaria hacían, ya no lo hacen tanto, un trabajo de creación colectiva, que de hecho es como el código por el cual se reconoce el trabajo de este grupo. Y tiene una obra que se llama El Paso, El Paso. A mí esa obra, bueno, es como una de las grandes obras del teatro colombiano, pero esta obra es tremenda, es una obra de arte maravillosa. Ha, ha pasado el tiempo, esta obra es de finales del 70, principios del 80, si mal no estoy, puedo estar muy equivocado. Y hasta el día de hoy, cuando se representa esa obra, el teatro tiene que cerrar la puerta porque la gente quiere entrar tremendamente llena noches enteras esa obra. Esa obra es fundamental porque justamente habla de la violencia eh, colombiana que es más rural, por desgracia, que urbana, pero construye, registra, como tú lo dices, uno de los momentos más terribles de la historia colombiana y explica curiosamente el devenir de la violencia nuestra. En esa obra que hace ya tiene no sé cuántos años, pues desde el 80 para acá, eh, curiosamente uno la ve de nuevo, la lee y empieza a entender procesos que están sucediendo en la actualidad. Es tremenda. Esa obra en particular y ese dramaturgo, Santiago García, es como, sí, es uno de esos ineludibles, ¿no? Bueno, él recientemente, digamos, el dramaturgo y el director más importante y más valioso desde mi punto de vista, ¿no? Todo esto siempre es como Mm, agarrado con pinzas. mm. De la actualidad se llama Fabio Rubiano. Fabio Rubiano Sí, tiene sí, sí, también. una obra reciente que se llama Labio de Liebre, que para mí también es como otro de esos monolitos del teatro colombiano, como otro punto de referencia muy importante. Y esa obra en particular, que es una mirada de la violencia ya actual, ya del momento, es una obra tremendamente importante en ese sentido. Es una obra que habla de la violencia desde varios puntos de vista. Es una obra muy controversial en Colombia en este momento. Hay personas que la aman, como hay personas que la odian de una manera, como somos los colombianos, efectivamente. Aquí no parece haber términos medios, no parece haber crisis. Entonces, como que vamos de un lugar a otro, bueno. Pero esta obra también es muy importante y Fabio es como el gran autor de la actualidad y esa obra nos retrata mucho como colombianos en medio de este contexto de violencia, es muy importante. Mientras me estabas pensando, yo como que se me ocurrían muchos nombres y yo decía, tengo que decir una mujer porque el teatro femenino en Colombia es muy importante y tiene una fuerza tremenda. Eh, yo mencionaría a la maestra Carolina Vivas, se llama ella, Yo que tiene también. muchísimos textos, casi todos eh, referidos a la violencia. Casi toda la producción de la maestra tiene que ver con esta violencia, sobre todo la que ocurre donde ocurre con más voracidad, ferocidad y efectos terribles, que es en el campo colombiano, en el agro, en lo rural. Tiene muchas obras, hay varias de ellas. El año pasado estrenó un texto con un montaje nuevo que se llama Rumor, que era muy bonita, tiene que ver con eso, pero tiene muchos otros textos. Hay uno que recuerdo mucho, muy especialmente, que se llama Gallina y el otro, eh, que habla de esto mismo. Ella es una dramaturga y directora
con mucho peso en el teatro colombiano. eh, y creo que esa obra es importante. He hecho un ejercicio terrible y es que también revela mucho de la naturaleza colombiana, que he nombrado tres directores y dramaturgos de Bogotá, porque en Colombia también pasa que somos muy centralistas, por desgracia, pero hay un montón Centrales. de directores, dramaturgos y grupos de teatro de otras partes de Colombia que tienen textos y montajes impresionantes al respecto de eso, tanto en la costa colombiana como en Antioquia o en el Valle, en nuestras zonas, nuestras regiones. Hay otros autores también muy, muy importantes que vale la pena como revisarlos siempre y que de nuevo tienen una mirada muy curiosa sobre la violencia, porque es que es un tema, es nuestro tema, ¿no? Es nuestro Vietnam, ese es nuestro Vietnam, nuestro tema y de manera, no se puede superar porque es que lo seguimos viviendo, entonces no se puede superar, es un texto, un tema que seguimos hablando. Entonces en Colombia pasa lo mismo, que hay otros dramaturgos muy importantes en el Valle, Orlando Cajamarca en Cali, Cristóbal Pérez en Medellín. Hay muchos otros autores y muchos otros grupos de teatro que trabajan, que tienen unas visiones muy interesantes al respecto de la historia de violencia colombiana. Para finalizar, te pergunto se, como estamos com a dramaturgia de confinamento, estás otimista para depois do confinamento? Eh, Te pues sentes otimista? no mucho, eh, no mucho. Yo no soy una persona, digamos que yo soy positivo con respecto, por ejemplo, a los artistas, con respecto al arte en general, soy bastante positivo porque la historia ha demostrado que no hay eh, epidemia, guerra o peste que detenga la creación. Siempre ha habido eh, un trabajo de los artistas que ha superado, digamos, esa dificultad y que reverdece cuando después de de este tipo de crisis tan terribles. Y yo creo que ha pasado en la historia, en este momento de la historia y yo sé que después de esto lo hará. Ya no soy como tan optimista sobre el futuro inmediato, me parece que vamos a vivir unos periodos bastante complicados para el teatro en particular, es que el teatro ha sido tremendamente golpeado por el hecho de, te lo decía la vez pasada, el teatro se basa, digamos que el espíritu del teatro y la felicidad del teatro está en el hecho de la convivencia, del encuentro, ¿cierto? Está en nuestra, Exatamente. y ahí está nuestra fuerza. El teatro no es, no se puede piratear, como decimos en Colombia, no se puede explotar, contrabandear en la medida en que no hay un objeto, ¿cierto? No es como en las películas que se puede hacer la USB, la memoria o el CD para vender la película, no, en el teatro, digamos que su naturaleza y su mística está en el hecho del encuentro y justo eso fue lo que nos quitaron. La pandemia como que nos quitó eso. Y claro, y además somos una colectividad muy débil económicamente, somos muy precarios, nuestra seguridad es muy precaria. Entonces yo sí, esa parte sí que la veo negativa, me parece que vamos a vivir unos días muy negros si no nos juntamos y si no nos apoyamos mutuamente, la vamos a pasar bastante mal. Entonces, en ese sentido soy negativo, pero con respecto a los actos de creación, yo por el contrario soy muy positivo. O sea, lo que nos ha demostrado, tú lo decías al principio, esto de que ahora hay teatro, nos tomamos las redes y hemos hecho un montón de cosas, pues demuestra la creatividad del arte y la imposibilidad de detenerlo. Seguro lo que va a pasar de aquí en adelante, creativamente hablando, va a ser maravilloso. Vamos a ver obras interesantísimas. Lo que me parece es que vamos a estar en una precariedad terrible, la verdad. Eu creio que eu estou de acordo contigo. Eu intento ser otimista, porque quando penso em resgate das salas de teatro, resgate da cultura, sempre penso que o resgate é a estrutura, não? O teatro, a sala, é o equipamento, não? As companhias que fazem parte do músculo de los pilares, como são independentes, algumas são empresas, outras são fundações, esta não chega
ao resgate, não chegará esta ajuda pública e sim, esses tendrão bastante crudo pero dizem que em las grandes crises as artes servem para colocar suas luzes, no iluminar, não? Quando desaparece as artes em uma guerra, tudo queda muito sombrio e oscuro. E quando as artes não ressurgem, ilumina, não? Novas ideias, novas propostas. E eu creio que nós outros estamos em um ponto onde estão aparecendo novas ideias e novas propostas, não? Só em poder aqui discutindo sobre o teatro de Colômbia, acho que tem essa quer dizer, é provocador, não? Me provoca esse impulso de conhecer, não? Esse teatro, de conhecer esse cinema, de conhecer a dança, de conhecer a literatura, não? A pintura em geral, não? Então eu tento ser otimista sobre o futuro. Aproveitando para antes de finalizarmos, sigue com as escrituras de dramaturgia de confinamento, Sí, 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 vai avançando. sigo avanzando fuertemente. Tu está rugando com ventaja, depois de tudo que é explicado aqui, está rugando com uma Sí, sí, ventaja incrível. exacto, exacto. Bueno, senhor Eric Leighton, o cronista de seu tempo do Yes. teatro colombiano, muitíssimas graças por esse encontro, muitíssimas graças por compartilhar tuas ideias e por estar em este projeto, e de verdade que me encantou poder escutar tus reflexões. Muchas gracias, Claire. Muchísimas gracias. Yo ya te lo he dicho en privado y te lo digo ahora. Estas iniciativas que tú estás teniendo son vitales. En este momento son muy importantes. Tenemos que hacer un colectivo, hacer fuerza porque lo que se nos viene es complicado y entonces que nos brindes esta oportunidad y estas iniciativas como de trabajo grande son muy importantes. Muchas, muchas gracias. Teremos que lograr, eu escute a hora que eu estava falando sobre a estrutura, sobre as raízes da cultura de Colômbia, do teatro, da dança, da pintura. Colocava Botero, colocava Santiago Garcia, Fábio Rubianes, Carolina Rivas. Seria tão importante, tão saudável para o teatro podermos, pelo menos, ter a oportunidade de organizarmos anualmente, seja aqui em Barcelona, ou seja em Colômbia, ou seja em México, um encontro, porque creio que sairíamos tão lleno de ideias, não? E construir sinergia também. Creio que seria tão importante se lográssemos poder escutar pensamentos tão iluminados como o tuyo, não? E creio que seria um intercâmbio bonito de provocar que pessoas com ideias, como também é docente como tu, conseguir agrupar e dentro do encontro anual. Creio que seria tão enriquecedor. Sí, es verdad. Sí, comparto contigo. Tenemos que ver cómo nos juntamos, repito, porque me parece que buena parte de la suerte que podamos tener como movimiento artístico y específicamente teatral depende de nuestra unión, de nuestra colaboración. Perfeito. Yo creo que el Estado Muitíssimas. nos está enseñando eso justamente. Sim, perfeito.
muitíssimas graças uma vez mais. Aqui finalizamos nosso conversatório, ha funcionado o nosso conversatório. E creio que em 10 minutos já subirei o vídeo às redes para que tenha também e ao YouTube. Tá bom? Muitíssimas graças e vamos ver se conseguimos organizar o nosso retiro em um convento, a ver se conseguimos colocar uma fecha. E seria genial se tu participação. Buenísimo, buenísimo, muchísimas gracias. Estoy ahí pendientísimo. Seria um retiro artístico, creio que é mais profundo que um retiro espiritual. Sí, sí, seguro. Sí, sí, siempre. Bueno, Un muchísimas abrazo. gracias y buena Cuídate. noite. Un abrazo. Gracias, chao. Chao.